Hades es hijo del titán Crono y la titánide Rea, pero al nacer fue víctima de la locura de su padre, sin que Rea pudiera hacer nada para salvarlo. Crono había derrocado a su padre Urano, y este advirtió al titán que correría con la misma suerte, sus descendientes lo derrotarían y tomarían el poder para ellos tal y como él mismo lo había hecho con Urano. Entonces Crono desesperado tomó la decisión de ir devorando a todos sus hijos a medida que estos iban naciendo, de modo que ninguno de ellos pudiera desafiarlo y arrebatarle el poder una vez llegado a la edad adulta. De este modo, el pequeño Hades fue engullido por el poderoso Crono. Sin embargo, Zeus, otro de los hijos de Crono y Rea, consiguió sobrevivir gracias a un engaño de su madre y al llegar a la edad adulta, desafió y derrotó a su padre, liberando a todos sus hermanos de las entrañas de Crono. De este modo, Hades quedó libre y se unió a su hermano Zeus en su lucha contra los titanes para hacerse con el control del mundo, la guerra conocida como la titanomaquia. El dios Hades poseía un arma única, forjada por los cíclopes en las fraguas de las entrañas de la tierra, un casco de invisibilidad. Oculto gracias a los poderes de este artefacto, logró infligir grandes daños a sus enemigos. Una vez que los dioses olímpicos derrocaron primero a los titanes y luego a los gigantes, Hades echó a la suerte con sus hermanos Zeus y Poseidón que parte del mundo gobernaría cada uno. Zeus recibió el cielo, Poseidón los mares y Hades el inframundo. Aunque en cierta medida tiene un menor protagonismo en las historias mitológicas que los otros dioses, Hades inspiraba temor y asombro en gran parte de la población griega. De hecho, se evitaba siquiera pronunciar su nombre. También hay historias de sacrificios hechos en honor a Hades, que se realizaban por la noche y en los que se dejaba que la sangre de las víctimas penetrara en la tierra para que le llegara al dios del inframundo. Según la mitología, Hades se enamoró de Perséfone, la hija de Zeus y Deméter, y la raptó para que viviera con él. Cuando Hermes descubrió lo que había pasado, exigió que devolviera a Perséfone a Deméter, y se decidió que podría regresar al mundo si no había comido nada del Hades. Sin embargo, Hades la engañó para que se comiera una semilla de granada, por lo que solo podría regresar al mundo de los vivos la mitad del año. Perséfone no se sometió a Hades voluntariamente, sino que fue raptada por este mientras recolectaba flores en la llanura de Nisa, de dudosa localización, o en un valle próximo a la ciudad de N. Hades abrió un agujero en el suelo para llevarse a Perséfone sin que Deméter se diese cuenta. Según el himno homérico a Deméter, Zeus fue cómplice del rapto. Después, Hades convenció a su sobrina de que sería un gran esposo y que ella sería reina del inframundo. La joven Perséfone se alegró al oír esto y accedió a comer los granos de granada que le ofreció su nuevo esposo. En protesta por este acto, Deméter lanzó una maldición sobre la tierra que produjo una gran hambruna, y aunque los dioses fueron uno por uno a pedirle que la levantase para que la humanidad dejase de sufrir, ella aseguraba que la tierra permanecería estéril hasta que volviese a ver a su hija. Por fin intervino Zeus, quien a través de Hermes pidió a Hades que devolviese a Perséfone. Este accedió, pero antes de partir, tomó un grano de granada, que es dulce como la miel y que Hades le ofreció porque sabía que así tendría que regresar. Deméter preguntó a Perséfone a su regreso a la luz y el aire, ¿no habrás probado bocado mientras estabas abajo? Porque si aún no lo has hecho podrás vivir con nosotros, pero si algo comiste, tendrás que volver allí, pasarás los inviernos en la tierra profunda y al llegar el calor y la tierra esté verde con nosotros vendrás a reunirte de nuevo. Esto la ató a Hades y al inframundo, para gran consternación de Deméter. Según algunas versiones del mito, Perséfone fue cómplice del ardid, tras haberse enamorado de Hades y querer permanecer junto a él. Zeus propuso un compromiso, al que accedieron todas las partes. Perséfone pasaría la mitad del año con su marido. Es durante esta época cuando el invierno cae sobre la tierra, una expresión de tristeza y luto. Hades no tenía un carácter vengativo, más bien siempre se mostraba neutral. En una ocasión Hades encarceló a Teseo y Pirito, quienes habían prometido secuestrar y desposar a las hijas de Zeus. Teseo eligió a Helena, la secuestró y decidió retenerla hasta que tuviese edad de casarse. Pirito eligió a Perséfone. Dejaron a Helena con la madre de Teseo, Etre, y viajaron al inframundo. Hades conocía su plan de raptar a su esposa, así que fingió ofrecerles hospitalidad y preparó un banquete. Tan pronto como la pareja se sentó, se enroscaron serpientes en torno a sus pies, atrapándolos.
Teseo fue finalmente rescatado por Heracles, pero Pirito quedó preso como castigo por osar pretender a la esposa de un dios. Se dice que el último trabajo de Heracles fue capturar a Cerbero, el perro guardián del inframundo. Primero viajó a Eleusis para ser iniciado en los misterios eleusinos. Hizo esto para absolverse de la culpa por haber matado a los centauros. Encontró la entrada al inframundo y, tras diversas vicisitudes, pidió permiso a Hades para llevarse a Cerbero. Este accedió, si lograba dominar a la bestia sin ayuda de las armas. Consiguió hacerlo, se lo llevó y, tras mostrarlo a Euristeo, lo devolvió al inframundo. En otro momento, el dios Hades jugó un papel de especial relevancia en el mito del poeta Orfeo. Tras perder a su amada Eurídice por la picadura de una serpiente venenosa, Orfeo, desesperado, decidió descender al infierno y suplicar al Señor de los muertos que le devolviera el alma de su esposa. El camino al inframundo no resultaba sencillo para un simple mortal. El poeta tuvo que convencer al barquero Caronte para que le ayudase a cruzar en su embarcación el río que separaba el mundo de los vivos del de los muertos y, una vez allí, dormir con el sonido de su lira al gigantesco Cancerbero, el guardián de las puertas del reino de las sombras. Tras superar estos obstáculos en su camino, Orfeo consiguió que el dios Hades le recibiera en su palacio. A sabiendas de que el rey del inframundo era implacable en lo relativo al destino de las almas, Orfeo decidió utilizar la única arma en cuyo manejo sabía poseer una maestría absoluta, su lira. Con su canto y el sonido de este instrumento musical, Orfeo logró ablandar el corazón de Hades. El dios, conmovido por la belleza del canto de Orfeo, le concedió que regresara al mundo de los vivos llevándose consigo el alma de Eurídice. Sin embargo, le puso una condición al poeta: en su camino de salida de los infiernos, no debía mirar hacia atrás en momento alguno, o el alma de Eurídice quedaría para siempre encerrada en el mundo de los muertos. Lleno de dicha, Orfeo emprendió el camino de regreso. Sin embargo, pronto le asaltaron las dudas acerca de la veracidad de las palabras de Hades. El poeta, desconfiado, miró hacia atrás solo un instante, solo para comprobar cómo el alma de Eurídice era arrastrada de vuelta al inframundo. Hades había cumplido su amenaza, la joven permanecería en el mundo subterráneo toda la eternidad. En el arte arcaico y clásico de Grecia, a Hades a menudo se lo representa como un hombre más maduro, con barba y un cetro, una horca de 2 púas, una vasija para libaciones o una cornucopia, que simbolizaba la riqueza mineral y vegetal que proviene de la tierra. A veces aparece sentado en un trono de ébano o montado en una cuadriga tirada por caballos negros, a menudo con Perséfone a su lado. A diferencia de otros dioses del panteón griego, Hades no era una divinidad promiscua y tendente a dejarse llevar por la pasión sexual. Al margen de sus relaciones conyugales con Perséfone, las fuentes antiguas únicamente citan 2 escarceos amorosos de este dios. La ninfa Mente, que habitaba las orillas del río Cosito, sufrió un intento de violación a manos del rey de los infiernos. Sin embargo, este no pudo llegar a culminar el acto debido a que Perséfone, celosa, convirtió a la ninfa en una planta de menta. La ninfa Leuce, que a su vez también había sido víctima de la pasión sexual de este dios, fue convertida en un sauce blanco, bien por castigo de la celosa Perséfone, bien por iniciativa del propio Hades. Hades nunca tuvo descendencia, posiblemente al considerar los griegos que la muerte era incapaz de engendrar vida alguna. En comparación con otras divinidades, el culto a Hades nunca estuvo muy extendido en el mundo antiguo. Sabemos que para ganarse su favor era necesario realizar el sacrificio de animales de color negro, especialmente si este no era su color habitual. El lugar de especial culto a este dios eran las grutas consideradas como entradas al inframundo, lugares por tanto sagrados por su carácter liminal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Se consideraba que algunos metales estaban especialmente relacionados con el dios Hades al haberse gestado en las profundidades de la tierra, en lugares cercanos a las moradas de este dios. Un ejemplo de estos metales infernales es el plomo, muy utilizado en la magia negra antigua en forma de tablillas y láminas sobre las cuales se escribían todo tipo de maldiciones y conjuros dañinos. La literatura y las artes plásticas del siglo XX han recurrido con frecuencia a la figura de Hades como inspiración para desarrollar sus argumentos. Sin embargo,
En muchas ocasiones las necesidades del guión y los gustos del público contemporáneo han llevado a escritores, artistas y directores de cine a desvirtuar la figura del dios Hades y a convertirlo en un personaje totalmente distinto. Como hemos visto, el dios de la mitología clásica no tenía por sí mismo una faceta especialmente negativa. Como dios del inframundo, era una divinidad oscura y misteriosa que, por norma general, permanecía ajena al desarrollo de las vidas de los hombres. Solo cuando algún mortal provocaba su ira de forma directa, como fue el caso de Pirito o Sísifo, Hades era un dios imparcial encargado de mantener el equilibrio y la justicia en el reino de los muertos. Es evidente que, como personificación de la muerte, aunque existiera el dios Tánatos, que representaba de forma más singular esta identificación, Hades era temido y respetado por los hombres. Esto no quiere decir, sin embargo, que Hades fuera considerado un dios maligno o negativo. La iconografía contemporánea, sin embargo, ha convertido al dios Hades en el villano por antonomasia de cualquier historia ambientada en el Olimpo clásico. Dado que en la mitología griega no hay ningún dios que pueda personificar la esencia del mal, un concepto que resulta totalmente ajeno a esta cultura, el arte contemporáneo ha encontrado en Hades un filón con el que dar entidad a los argumentos de sus obras. En efecto, la sociedad judeocristiana está acostumbrada a un universo mental y simbólico entendido como una dualidad que gira en torno a la lucha entre el bien absoluto y el mal absoluto, ejemplo de lo cual sería la lucha entre Dios y el diablo. Como decimos, esta mentalidad dualista no existe en la mitología clásica, dado que ésta no contiene ningún tipo de ética asociada. Del mismo modo que no hay ningún dios esencialmente bueno, tampoco hay ninguna divinidad que sea esencialmente mala. Este modelo debía ser reestructurado para hacerlo atractivo al público occidental contemporáneo, acostumbrado a la claridad meridiana del enfrentamiento entre el bien y el mal. Así, mientras Zeus acabó por encarnar el papel del dios bueno, un proceso en el que no fue ajena la influencia del dios cristiano, Hades acabó por asumir el papel del dios maligno por antonomasia, papel que, como ya he señalado, no tenía en la mitología clásica.